Sean bienvenidos, estimados estudiantes. En este video estudiamos la parte 1 de la teoría de la unidad circuitos eléctricos. La corriente, su sentido es aquella en la cual se mueven las cargas positivas. La corriente promedio se define como la carga entre el tiempo, la corriente instantánea, como la derivada de la carga respecto del tiempo. Las unidades de la corriente es el ampere, igual a 1 coulomb por segundo. Tenemos un ejemplo acá. Todos los ejemplos que se plantean en este video se resolverán en un video siguiente. Se asigna la dirección de la corriente, aquella en la cual se mueve la carga positiva. Algunos conductores, como el cobre y el aluminio, la corriente se debe al movimiento de los electrones, por lo que la dirección de la corriente es opuesta al flujo de electrones. Tenemos un cilindro conductor en el cual se mueven las cargas a una velocidad de deriva v sub d, una distancia delta x. Tenemos algunas variables como la n, número de portadores de carga móvil por unidad de volumen, área por delta x, volumen de un elemento conductor, n por área por delta x, número de portadores de carga en el elemento de volumen, y la carga como el número total de portadores de carga por la carga fundamental o la carga de cada portador. Tenemos delta x igual a la velocidad de deriva por delta t. Entonces tenemos la carga como n por área por velocidad de deriva por delta t por la q sub 0. Entonces definimos la corriente como la carga entre delta t. Al dividir entre delta t obtenemos la formulita de la corriente como n por q sub 0 por el área por la velocidad de deriva. Tenemos número de portadores de carga igual al número de Avogadro por la densidad entre el peso molecular por un electrón por átomo, donde n tiene que expresarse en electrones por metro cúbico. V sub d es la velocidad de deriva, es la velocidad a la que se mueven los portadores de carga. Tenemos el ejemplo 2. Los electrones se mueven en sentido opuesto al campo eléctrico. La densidad de corriente, J, es igual a la corriente sobre el área, las unidades amperios por metro cuadrado. Si tenemos la corriente como n por q sub 0 por velocidad de deriva por el área, y la dividimos entre el área, obtenemos que la densidad de corriente es n por q sub 0 por la velocidad de deriva. La densidad de corriente es una cantidad vectorial, al igual que la velocidad de deriva es una cantidad vectorial. La densidad de corriente se relaciona con el campo eléctrico con la constante que es sigma, que es la conductividad. Los materiales que obedecen a esta ecuación se dice que cumplen la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que para muchos materiales, incluida la mayor parte de los metales, la proporción entre la densidad de corriente y el campo eléctrico es una constante que es independiente del campo eléctrico. Los materiales que obedecen la ley de Ohm y que demuestran esta simple relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente se dice que son óhmicos. Los materiales que no obedecen la ley de Ohm se dice que son no óhmicos. Ejemplo de materiales óhmicos: el hierro, el oro y la plata. Materiales no óhmicos: papel, caucho y vidrio. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino una relación empírica válida para ciertos materiales. Tenemos un cilindro conductor de una longitud L, en el cual se establece una corriente I, un área transversal del cilindro y un campo eléctrico E. Tenemos diferencia de potencial V igual potencial en B menos potencial en A, también igual al campo eléctrico por la longitud. La densidad de corriente igual a sigma por E,
lo que es igual a sigma por el potencial entre la longitud. La densidad de corriente es la corriente entre el área. Entonces tenemos el potencial igual a la longitud entre la conductividad por la densidad de corriente. Si separamos acá, tenemos la longitud entre la conductividad por el área y por la corriente, donde la formulita esta, resistencia igual a longitud entre conductividad por el área. R es la resistencia al conductor. La resistencia es igual a la longitud entre conductividad por área, igual al voltaje entre la corriente, lo cual tenemos que las unidades de la resistencia son ohm igual a 1 volt por ampere. La resistividad es igual al inverso de la conductividad y sus unidades son ohm por metro. La resistencia igual a resistividad por longitud entre área. Voltaje igual resistencia por corriente, lo cual esta es la formulita de la ley de Ohm. Tenemos una tabla de resistividades para diferentes materiales. Tenemos el ejemplo 3, que resolveremos en otro video posterior. Tenemos que la potencia en un circuito eléctrico es igual al trabajo por unidad de tiempo. Potencia igual al trabajo entre el tiempo, donde el trabajo es la carga por el voltaje. Entonces tenemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Tenemos la potencia igual a la corriente por voltaje, las unidades corriente en amperes, voltaje en voltios y potencia en watt. Si tomamos la ley de Ohm en consideración, voltaje igual a resistencia por corriente, tenemos otra formulita en la cual la potencia igual a la resistencia por la corriente al cuadrado y la potencia igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención.